Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se conectan vía Facebook, vía YouTube. Gracias por estar aquí en esta tercer charla del ciclo Manifestando lo Sutil 2024. Nos da mucho gusto conectarnos hoy miércoles 10 iba a decir de febrero, de abril, poquito después del eclipse. Eh, Nos da mucho gusto tener a nuestra invitada de honor, Tania González Jordán. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y aprovecho para presentar a las personas que nos acompañan en pantalla. Tenemos a Rubén Darío Maidana de la Facultad de Arte de la UNICEN en Argentina. Rubén es el coordinador del ciclo y el iniciador de todo esto. Desde el 2021 se han estado haciendo charlas constantemente para hablar de la voz humana, de la técnica vocal, de la docencia, de la técnica en distintas partes del mundo y pues les digo, él es quien ha orquestado todo esto y pues muchas gracias, Rubén, por estar aquí y por estar siempre al pendiente. Gracias. Eh, Gracias. tam- También nos acompaña Irakere Lima, que es actriz, creadora escénica y docente de voz, una joven docente de voz. Hola Irakere, bienvenida. Hola, muchas gracias por estar aquí. Y nos acompaña Sergio Carazo, también docente y teatrista. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, en un momento más regresaremos con Rubén, con Irakere, con Sergio para ya empezar el diálogo. Pero ahora sí, empecemos con lo que nos tiene aquí. La charla que está agendada para el día de hoy se llama La vocalidad, saber del cuerpo, saber del ser. Está dirigida por Tania González Jordán y... Ay, perdón, permítanme un momentito. Listo. Voy a empezar platicando un poquito de Tania, leyendo un poquito de su semblanza, de lo que ha trabajado, de lo que ha hecho y de cómo llegamos hasta aquí. Un momentito. Ahí está. Ok. Ay. Tania González Jordán es actriz, docente de tiempo completo en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, miembro del claustro de maestros del Centro de Estudios para el Uso de la Voz, CEUVOZ. Es maestra en artes escénicas por la Universidad de Sao Paulo y especialista en técnica vocal y voz para la escena desde hace 20 años. Desde el 2012 es Designated Linklater Teacher por el Centro Linklater de Nueva York y es miembro fundador de bronce del Christine Linklater Voice Center, así como miembro de BASTA, que es la Voice and Speech Trainers Association, desde el 2009. En el 2017 obtiene el certificado en teoría crítica por 17 Instituto de Estudios Críticos. Cuenta con 29 años de trayectoria artística, es egresada del Centro Universitario de Teatro y becaria del FONCA en el año 2003. Ha trabajado en radio, cine y televisión y en más de 31 obras de teatro con directores como José Ramón Enríquez, José Antonio Alcaraz, Evgeny Lazariev, Raúl Cermeño, José María Mantilla, Rocío Belmont, Estela Leñero, Mario Espinosa, José Caballero, Irene Akiko, Antonio Crestani, Alicia Martínez Álvarez, Carlos Corona, Alonso Íñiguez, Boris Schwenman, Francisco Ibarra y Olga González. Participó como actriz y asistente de dirección durante 3 años en el Carro de Comedias de la UNAM. Ha tomado talleres y clases magistrales con Cicely Berry, Luisa Huertas, Artur Lesac, Christine Linklater, Patsy Roderbunk, Andrea Haring, Antonio Ocampo, José Luis Ibáñez, Joao Das Neves, entre otros. Ha dado clases en Casa Azul Argos, en el Círculo Teatral, en la ENAT y en la Casa del Teatro. Asimismo, ha impartido talleres y clases por toda la República Mexicana. En el 2012 estrenó su ópera prima como directora con la obra Inferno, juego escénico a partir de la más fuerte de August Strindberg. En 2017 estrenó con la compañía Los Cuatro Gatos el montaje Las Musas Huérfanas de Michel Marc Bouchard, dirigida por Boris Schweinman.
cumpliendo 4 temporadas hasta el 2019. En 2022 y 2023 participó como actriz en el estreno y temporada de la obra Soluciones Permanentes para Problemas Comunes, escrita y dirigida por Francisco Ibarra, que se presentó en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque del Instituto Nacional de Bellas Artes, y en las obras Las Desafortunadas de Paulina Barros, con la que continúa dando funciones. Muchas gracias, Tania. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Es un cachito de lo mucho que ha hecho Tania González. Como les decía, son 29 años de trayectoria y creo que se notan, y esta pequeña semblanza nos da ahí un panorama pues de todo lo que has hecho y de lo que sigues haciendo, ¿no? Bienvenida, Tania. Gracias, gracias, Pamela. Pues estoy muy contenta de estar aquí. Quiero agradecerles a ti, a Rubén, a las instituciones que hacen posible esto, a la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Arte de la Universidad del Centro Nacional del Centro en Tandil, Buenos Aires, al Instituto de Artes de Hidalgo y a la ENAT, pues por continuar con este impulso que ha tenido Rubén y que me parece fabuloso. Muchas gracias. Estoy muy, muy emocionada. Nosotros también estamos muy emocionados. Yo estoy muy emocionada. Yo tengo que decir, antes de empezar, antes de seguir, que Tania fue mi maestra en el CEUVOS, y no solo mi maestra en CEUVOS, sino fue nuestra madrina de generación de la promoción número 14 del Diplomado La Sabiduría de la Voz y la Palabra Diciente en 2014, hace 10 años casi. Y lo tengo que decir, la verdad que Tania ha sido mi maestra en muchos aspectos. Se lo dije en La Paz, Baja California, el año pasado que estuvimos en el encuentro internacional del CEUVOS y Basta Annual Conference. Creo que, no creo, estoy segura que tu ser como maestra me ha llevado también a identificar cómo quiero ser yo como maestra, cuáles son las líneas que me guían, de congruencia, de integridad, de respeto, de disciplina. Y por eso yo siempre te voy a estar muy agradecida, y creo que este era el momento también de decirlo públicamente. Gracias, Tania. Gracias, gracias, Pamela. Tania, para empezar, antes de entrar un poco en la materia, les decía, la charla está titulada La vocalidad, saber del cuerpo, saber del ser. Antes de empezar, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue que tú te acercaste a, ya sea la técnica vocal o a la docencia, a la enseñanza de la técnica vocal. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Fue cuando fue siendo estudiante, fue siendo actriz, fue ya siendo maestra? ¿Cómo fue que empezó? Bueno, yo creo que el impulso de formarme maestra sí llegó ya cuando yo me enfrenté a dar clases, y dar clases me llegó un poco por sorpresa. Nunca me lo había yo proyectado. Cuando yo estudié actuación, pues yo quería ser actriz y ejercer de actriz nada más. Y jamás me planteé ser maestra, enseñar, jamás. Pero claro que cuando me formé como actriz y terminé la carrera, al salir, pues yo sentía que cosas me faltaban, es decir, que yo me sentía incompleta, y una de las áreas en las que me sentía quizá menos afianzada era la vocal. Curiosamente, el área vocal, que siempre ha sido, ahora lo veo, digamos, en retrospectiva, pues una pasión y un gusto, porque yo canté desde chica, en coros y demás. No era precisamente una materia que me, que me provocara resistencia, pero el trabajo con la voz hablada, en la formación actoral, ese sí que había sido más confrontante. Entonces, cuando yo termino la carrera, me veo en la necesidad de seguir buscando opciones que me ayudaran a entender qué era lo que yo tenía que hacer como actriz, porque yo sentía que mi voz como actriz, pues, era todavía
le faltaba expresividad y bueno, muchos atributos que de pronto queremos tener cuando pasamos por una escuela. Y en esa búsqueda, pues yo me fui encontrando con maestras, con maestros, con los que seguí tomando pues talleres en principio, hasta que encontré uno de mis maestros de la carrera, Hernán del Riego. eh, Después volvió a ser mi maestro ya de manera particular, él me daba clases de canto y tenía una manera muy particular de enseñar porque era muy gozoso, era muy, muy divertido. Además de que también era muy cuidadoso con el asunto de la anatomía y demás. Él me aclaró muchas cosas. Y yo lo busqué a él para seguir. Tuve otros maestros en la carrera que infundaron en mí cierto, cierta pasión, ¿no? Una de ellas, pues, es Luisa Huertas, tengo que decirlo, porque Luisa nos daba la materia de verso y era apasionante oírla a ella enseñarnos y luego decir el verso, porque escucharla era, wow, se nos hacía, ¿cuándo llegaremos a hacer algo así, no? Entonces, Claro. ella fue también un pilar importante que sembró, con la que después también me fui encontrando, pero más adelante, después de llegar a Hernán. Hernán fue quizá porque yo lo sentía más accesible a mí, el con el que yo me acerqué y le pedí que me siguiera dando clases. Y en algún momento Hernán me invita a ser adjunta suya, él era maestro en el CUT, yo ya tenía varios años de haber salido del CUT, eh, y él me invita a ser adjunta suya con la materia de verso, de técnica vocal, de expresión verbal en verso. Y acepto, sobre todo impulsada por aprender, por seguir aprendiendo y porque sabía que eso iba a beneficiar a mi ser actriz. Y estando ahí, a él pues le surgen movimientos de vida que lo hacen irse del CUT y entonces me deja a mí con sus clases en medio ciclo. Él se tuvo que ir a vivir a otro lugar y yo me sentí muy responsable de los estudiantes que estaban ahí, pero claro que yo era una novata, novata, novata. Me quedé muy asustada y me dijo: "Claro que puedes, vas". Y, y, y tomé al grupo sobre todo por la responsabilidad de no dejarlos Claro. sin maestro, ¿no? Entonces, bueno, pues terminé ese ciclo y ahí yo me vi en la necesidad, dije, tengo que hacer algo, tengo que aprender más porque yo, ¿qué les voy a enseñar? Debo decir también que el director en ese momento me tocó la transición de José Ramón Enríquez a Antonio Crestani en el CUT y depositaron en mí una confianza que pues yo agradezco mucho de haberme seguido dejando con el grupo y pues ahí yo fue pues que me apliqué a tomar clases, cursos, talleres, de todo lo que pudiera haber en cuestión de voz para poder organizar un curso con más o menos alguna coherencia. Pero bueno, yo debo decir, se los he dicho a los estudiantes que pasaron por mis aulas en ese tiempo, gracias por ayudarme y perdón por lo que echamos a perder, porque bueno, era yo muy joven. Claro. em, Tanto como actriz como, pero bueno, como maestra, pues ni qué decirlo. Y así fue que yo obtuve una beca del FONCA y con esa beca hice un trabajo de actriz, pero sobre todo la utilicé pues para seguir formándome. Y a partir de ahí, pues yo entendí que me tenía que seguir formando, o sea, que si yo iba a dar clase, además el CUT me imponía mucho porque era mi escuela donde yo estudié, donde yo me formé y además es una escuela pues de mucha tradición aquí en México, entonces me sentía con una gran responsabilidad. Mm, y Cuando, perdón que te interrumpa, cuando dices que ya dando clases buscabas cursos y talleres que te pudieran apoyar, ¿qué tipo de cursos o recuerdas como que encontraste que decías, sí, híjole, bueno, agarro esto? claro, eh, me metí, bueno, me busqué también un médico porque había muchas preguntas que yo no entendía de la anatomía. Dije, un médico que me tiene que explicar porque yo no entiendo cómo funciona. Y a la par,
ahí empecé a trabajar también con Luisa, a acercarme de nuevo a Luisa y pues, a buscar su asesoría para el trabajo con el verso. Em, Empecé a tomar cursos de lo que fuera, es decir, hasta de cantos, gitanos, ¿no? Para Okey, yo qué poder padre. tener herramientas de enseñar con algo de coherencia, ¿no? Pero la realidad es que, pues, yo estaba pisando arenas movedizas. Y sin embargo, lo curioso es que no me bajaba, pues, o sea, algo me hacía mantenerme ahí, ¿no? Em, entonces, así fui encontrando, por ejemplo, a Margie Bermejo, que es, Ujú. la otra maestra fundadora de CEUVOZ, que es cantante, y me acerqué a ella fue mi tutora como becaria del FONCA. Entonces, pues, también ella me dio asesorías y clases, ¿no? También le estoy muy agradecida. Y así fui encontrando aliados, maestros que me ayudaron a seguir. En algún momento en el CUT de dar expresión verbal en verso, me pidieron que diera mejor técnica vocal y expresión verbal en segundo, porque también faltaban maestros. Eso fue otro factor curioso también, y creo que también fue parte de que yo no dejara de dar clases. Me tocó una transición en ese momento de una generación de maestros como la de mis maestros que habían sido Luisa Huertas, Miguel Flores, em, eh, Hernán del Riego, que estaban volviendo a retomar o volviendo a querer centrarse más en sus carreras artísticas, y que estaban dejando también entonces otra vez más las aulas. Y faltaban maestros sobre todo de técnica vocal y de expresión verbal. Entonces, eso creo que también hizo que yo de alguna manera dijera, pues falta gente y yo estoy aquí dando clases, pues me tengo que seguir formando. Así encontré a Margie, y Margie fue la que por primera vez me acercó el libro de Christine Linklater. En algún momento ella me lo prestó y me dijo: "Mira, léete ejercicios de aquí porque nos pueden ayudar". También yo, me volví por un tiempo su adjunta, y entonces yo le Okey. ayudaba a dar clase, y esto, pues, a mí me ayudaba mucho también a observarla. Una de las maneras en las que uno se forma como maestro es observando a sus maestros, ¿no? Entonces, esa fue una magnífica oportunidad para mí. Y así fue como yo empecé a acercarme al mundo Linklater, aunque, bueno, pues esa aproximación fue totalmente neófita, porque yo entendía otra cosa, ahora lo sé, de los ejercicios. Y después, bueno, seguía trabajando también con Luisa, tenía otros maestros, y en el 2006, que Margie y Luisa abren el CEUVOZ y que invitan a Antonio Campo, eh, pues ahí me encuentro por primera vez yo con la práctica Linklater, porque bueno, medio que había leído los ejercicios, pero realmente con la práctica hasta ese momento. Y sí, debo decir, cuando yo tomo ese taller con Antonio Campo, este, se me revoluciona toda la cabeza y digo, creo que esto es lo que a mí me interesa investigar por aquí, ¿no? Me acerqué inmediatamente a Antonio, le dije, yo cómo le hago para seguir aprendiendo esto, creo que esto nos beneficiaría mucho a los actores acá en México, porque siempre la materia de voz en las escuelas había sido pues una materia a deber, ¿no? Creo que había más herramientas, preparación, maestros sobre el trabajo corporal, pero sobre la voz Claro. había poco, no llegaban libros, en fin, y las grandes maestras como Luisa, como Miguel, pues también estaban muy ocupados dando clase, pero también en sus carreras. Entonces, y las Claro. escuelas proliferaban, ¿no? Entonces, los grupos seguían saliendo, las escuelas crecían, aumentaban, y así Esto fue como yo dije: "Bueno, más o menos, dime, ¿qué dime". qué años son, estos? O sea, donde justo Yo notabas yo esta falta de maestros de voz. yo tenía 29 años cuando empecé a trabajar con Hernán del Riego, Okey. en el año del 2001. Y Okey. yo conocí a Antonio con su taller en el CEUVOZ en el 2006, y fue la primera vez que hace entonces, digamos que de 2001 a Guau. 2006
pues yo seguía ávidamente, venía alguna maestra canadiense que traía algo, pues venga, yo voy y tomo ese taller. Alguien que venía, Joao das Neves, que no era voz, pero Claro. que nos ponía a cantar y que bueno, pues Ujú. venga, ¿no? Es decir, todo lo que yo podía lo tomaba para poder seguir nutriendo pues esos cursos que yo empezaba a dar, ¿no? Por otro lado, me interesaba, ¿no? O sea, no solo fue la responsabilidad, fui encontrando también, yo le digo a Hernán que él vio o él me lo dijo alguna vez, yo vi a una maestra en ti. Es decir, sí encontré, ya cuando me confronté al estar en un aula, sí encontré una nueva pasión que yo no creí que iba a tener. Me encontré un camino de desarrollo, de investigación. Si algo creo yo que he tenido a lo largo de mi vida es curiosidad. Y encontré una vía perfecta para alimentar mi curiosidad y por eso es que seguí también dando clase. Pero hasta Ujú. 2006 yo ahí sentí que podía empezar a recorrer un camino. Lo demás era como, cómo acomodo lo que veo en verso con Luisa, con lo de Hernán, con lo de Julio Enrique, con lo de Maggi, con lo del libro con el taller que vi allá. Entonces, creo que como un poco empezamos todos, cuando no hemos tenido una formación, digamos, más organizada Claro. o académica, ¿no? Como maestros, pues un poco replicando lo que hemos recibido de nuestros maestros, ¿no? Entonces, pues a partir del 2006 empiezo yo a seguir a Antonio, Ujú. a cuánto curso daba aquí en Ujú. México y luego ya en otros lados. Me fui a seguirlo a España y en fin, a verlo, ¿no? Y cada vez que yo entraba en esta práctica, sentía que me aportaba, que me cambiaba, que empezaba a modificar mi manera no solo de entender mi voz y de relacionarme con ella, sino también de entender el arte, el teatro, la docencia, otra manera de estar parada frente a la gente, ¿no? Me atrajo. Sin embargo, yo todavía en ese momento no tenía claro que quería formarme como maestra Linklater. Yo solo quería Claro. tener herramientas, ¿no? Yo tomé esa decisión hasta el 2008. Y en el Ujú. 2008 que Antonio propone la formación para maestros mexicanos, pues es que yo acepto, decido que sí y empiezo el recorrido, que es otro gran viaje para mí, ¿no? Ujú. Claro. Entonces, ustedes empiezan y digo ustedes porque sé que el proceso lo hicieron en conjunto Indira Pensado, Yeveraiza, Carmen Mastache y tú, ¿cierto? Sí, cierto. Us- Empezamos más. En un principio éramos ok. 12 personas y Wow. fuimos quedando nosotros 4. Sí. O sea, los que Claro. terminamos, digamos, somos los otros 4, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. ¿Y en qué consiste la formación Linklater? ¿Cuánto tiempo se lleva? ¿Cómo es el proceso? Bueno, algo de lo que a mí me atrajo mucho, yo cuando conocí esta práctica me parecía revolucionaria, al menos para la formación que yo había tenido acá en México y para cómo veía el panorama también de enseñanza vocal hablada, ¿no? Eh, Me parecía revolucionaria porque consideraba a la voz como un fenómeno psicofísico, es decir, no Ujú. solo había que trabajar el diafragma y los labios y la lengua, eh, sino que también había que empezar desde la preparación o desde el entrenamiento. No me gusta mucho la palabra entrenamiento, pero sé que es muy útil, entonces la voy a usar. Desde el entrenamiento, digamos, hay que involucrar pues este mundo psicofísico de las emociones y de la imaginación de la mente. Es decir, integrar todos estos elementos desde que uno está trabajando con el diafragma, con los labios y con todo, ¿no? Y llegar inmediatamente a la oralidad, que eso era algo que también yo le había aprendido mucho al maestro José Luis Ibáñez, otro gran maestro de verso aquí en México y con el que también tuve la oportunidad de estudiar
pues varios años, previos a encontrar a Linklater también. Entonces, me parecía eso revolucionario porque yo lo había entendido todo como una cuestión solo física, ¿no? En donde, bueno, pues el diafragma y los labios y la dicción y la lengua, pero esto de que desde los calentamientos y los entrenamientos pudiéramos involucrar imágenes, emociones y que además le dieras cabida y me sonaba interesantísimo. Y lo Claro, otro que me parecía pues, un hallazgo era la estructura que tenía la práctica. O sea, había una estructura, paso uno, paso 2, paso bla, bla, bla. Ahora puedo decir que no es tan sencillo como así, paso uno, paso 2, paso 3, pero en una primera aproximación sí, y da estructura, da herramientas de qué puede hacer uno consigo mismo, con su cuerpo y con su voz, para desarrollar capacidades, habilidades, ¿no? Es decir, eso eso era lo que yo necesitaba como maestra, estructura. Quizá tenía muchos ejercicios, pues ya también tenía información de muchos maestros, me faltaba ordenar eso, me faltaba darle estructura y bueno, luego vendrían todos los años en los que eso se vuelve algo personal, ¿no? En donde ya no es, digamos, la práctica Linklater ortodoxa, sino es mi práctica Linklater claro. combinada con un montón de otras cosas, ¿no? Em, pero me ayudó mucho a tener estructura y me ofreció posibilidades, ¿no? O sea, para mí Linklater sí se volvió, pues, mi caballito de batalla. Yo digo que mucho de mis clases la columna vertebral es Linklater, pero los músculos se llenan de otros pensamientos, de otras experiencias, ¿no? Em, Claro. Sin embargo, es algo con lo que he podido trabajar sin que se agote o sin que me agote yo, ¿no? De trabajar con ello. Me dio muchas posibilidades, me hizo afianzarme más a esta idea que ya intuía yo, que el salón de clase es un lugar de investigación más que un lugar de prescripción, ¿no? Que es un lugar donde profesor y estudiantes crecen juntos y confrontan juntos dudas, conocimientos, experiencias, sin, sin dominar uno a otro, ¿no? Una experiencia Claro. más de diálogo, más dialógica. Y esa posibilidad es algo que yo he ido desarrollando pues hasta ahora y lo sigo desarrollando porque es algo que todavía sigue siendo fuente de hallazgo y de curiosidad en mi trabajo, tanto como actriz como docente, ¿no? Claro. Con esto que decías de Linklater como columna vertebral y dices que unos recursos que no se agotan, pero que tampoco te agotan a ti, eh, ¿a qué te refieres con que no, o sea, con esto, con que no te agotan? Ujú. Bueno, y creo que no contesté tu pregunta anterior de cómo es la formación, pero tiene relación Sí, con es eso. cierto. La formación Linklater, entonces, pues, es ardua, para empezar, es ardua. No podemos negar el hecho también de que es una, pedagogía anglosajona, y eso muy pronto también entró en mi cabeza, pues, no hacer ruido, pero sí hacer cuestionantes. No hizo ruido porque yo tenía muy claro que yo quería recorrer ese camino, lo quería probar. Si me servía o Claro, no me servía, ya lo iba a decidir yo después, pero yo necesitaba recorrer eso, ¿no? Entonces, pero sí hacía siempre la pregunta de, ¿pero esto qué pertinencia tiene en nuestro país? Pues que viene de una herencia tan de colonialismo, ¿no? De lo que han dicho aquí ya algunas voces en estas charlas de obediencia y cómo hemos sido formados en la obediencia, no solo en el teatro, en la vida, ¿no? Entonces, siempre esa pregunta hacía eco en mi cabeza y no se iba, pero yo seguía.
Entonces, pues es una práctica ardua, pero es una práctica bastante concreta en el sentido de que es con el cuerpo. Es una progresión de ejercicios que organizan al cuerpo de cierta manera para que pueda destensar tensiones o desbloquear tensiones musculares que puedan estar obstruyendo pues el desarrollo vocal, ¿no? Eh, Porque finalmente pues esa es la premisa básica, ¿no? Destensar, desbloquear para que la voz vibre primero en nuestros espacios interiores y luego en el espacio exterior, ¿no? Entonces, Claro. pues es muy concreta en ese sentido. Sin embargo, a veces uno dice, pues ya, son estos ejercicios. Pero cuando yo digo que no se agota, es que eh, haces los ejercicios, tienen una consecución, se trabaja de alguna manera más fácil para el cuerpo, donde no se trabaje con el esfuerzo físico ni con Claro. exceso de tensión, eh, pero pero a la vez no podríamos decir que es una repetición. Es decir, cada también se trabaja o se entrena o se prepara la disposición mental y anímica del practicante para que cada vez sea algo nuevo y distinto. Y en ese sentido, hay todo el tiempo muchas preguntas. Y la primera pregunta es, ¿qué activa hoy tu curiosidad? Algo que a mí me gusta es que nos permite mm, pues tomar las decisiones a nosotros practicantes, ¿no? Yo decido si hoy quiero trabajar con curiosidad o no, y nada más repito. Yo Claro. decido qué, qué me ayuda a disponerme, yo decido qué puedo pensar, cómo puedo pensar. Esa es una invitación que todo el tiempo está haciendo, ¿no? Entonces, Claro. para mí eso es clave porque ya nos ubica en otro lugar. Sí, yo soy la profesora, pero yo voy acompañándote, yo te ofrezco estas herramientas, pero tú decide cómo las quieres usar, cómo te quieres usar a ti mismo eh, dentro de esto, ¿no? Y claro, bueno, Claro. uno ya que se forma como maestro tiene un entrenamiento muy arduo para saber cómo invitar, sugerir, proponer, provocar eh, en el estudiante, pues ciertas imágenes que queremos, ¿no? Eh, no podría yo decir que es no tiene nada de prescriptivo, porque sí lo tiene, porque hay unas imágenes que Christine propone, ¿no? Y entonces Claro. uno también tiene que proponer a su vez esas imágenes, pero lo cierto es que hay mucha posibilidad también de jugar y de después empezar a uno mismo encontrar sus propias imágenes. Y esa es otra cosa que a mí me tiene todavía aquí trabajando con esa práctica, ¿no? Que a mí me ha dado la posibilidad de tener otra dimensión, ma más humanizada de lo que es una técnica, una dimensión más poética. Quizá eso es Claro. mío y a lo mejor yo estoy ya ahí, como alucinando que esta progresión ya a lo mejor, pero a mí me ha dado esa posibilidad de darle una dimensión poética también al juego de la imaginación, ¿no? Es decir, que la voz en la práctica Linklater corra siempre como agua, como ríos, como fuentes, como cascadas, me abre un sinfín de posibilidades y le abre a los estudiantes. Entonces alguien llega y un día me dice, pues yo hoy vi que mi voz corría como un geyser. Maravilloso. Si esa es tu imagen, Claro. desarróllala, síguela. Esa posibilidad, digamos, de decisión, de responsabilidad, pero también, digamos, de libertad o de liberación, más de liberación que de libertad, este, me resulta muy idónea y muy pertinente aquí en México, que es donde yo enseño. Eh, en donde yo le he encontrado muchas posibilidades. Son muchos años de formación, pero también es una práctica muy flexible en el sentido de que tú te formas de acuerdo a tus posibilidades. No hay una escuela, digamos, donde vas y te metes 2 años a estudiar las clases. Bueno, ahora ya va a haber, porque ahora Sí, sí vi. recientemente ha constituido una maestría en Reino Unido
a partir de la formación Linklater. Entonces, tú puedes ir a estudiar esa maestría y sales maestro designado Linklater y se está curricularmente ya preparada como una preparación académica, ¿no? Wow. Pero como yo la hice fue, pues, tomando cursos con Antonio hasta llegado a un punto en el que hay que tomar cursos con otros maestros más, pues, de más antigüedad, y luego llegar a la audición donde te dirán si estás listo para irte al taller de designación. Pero los años previos a la audición, pues es trabajo personal, mucho trabajo Claro. personal, con el libro, con tus maestros, hay que observar. Una de las cosas que a mí me parece bellísima es que observes a tu maestro o a maestros, varios maestros, dar clase, mm, además de que lleves tu proceso, ¿no? Y bueno, que te nutras mucho del trabajo de Linklater también tiene conexión con las prácticas somáticas de Alexander y de Feldenkrais. Entonces, Ujú. pues también que tengas por ahí una aproximación que te ayude también a tener otra relación con tu cuerpo y con el uso de ti mismo, ¿no? Mm, Me parece a mí una formación muy completa. También hay que de pronto tener cierta formación de canto para que tu voz se desarrolle, pues más íntegramente, ¿no? Entonces, es una formación muy, muy compleja, pero sobre todo depende de quién se forma, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo te vas a administrar tú en tus tiempos? Aquí hoy tengo a 2 maestros que se han formado y cada uno ha llevado un proceso muy distinto de tiempos, de energías, porque también uno va descubriendo cosas personales. Entonces, pues eso a veces requiere tomas de distancia, eh, ¿no? Hay gente que se designa en 5 años, en 4 años, y hay gente que se designa en 10, ¿no? Claro. Ujú. Ay, creo que entró alguien, no sé. Bueno, aprovecho. Hermosa visión sobre los procesos de autodescubrimiento y expresión. Abrazos, querida Tania, dice Francisco Ujú. Ibarra. Mm, Este, fíjate que con esto que dices de observar a los maestros dar clase, creo que es muy, muy importante porque es cierto, cómo se aprende observando. Si cuando doy clases, bueno, aquí en la Facultad de Artes Escénicas doy clases de varias cosas, pero también doy clases en otros lugares en donde la clase se llama teatro o teatro principiantes o teatro uno 2 3 dependiendo, ¿no? En donde pues muchas veces o lo están estudiando chicos que están en prepa, que apenas van a decidir qué carrera van a hacer y en otros lugares, específicamente en el TEC de Monterrey, es con chicos que están estudiando otras cosas, nada que ver. Tengo alumnos de biotecnología, de comunicaciones, de letras hispanoamericanas, de muchas cosas, pero que les apasiona el teatro y que les gusta el teatro y que dicen, bueno, quiero saber más. Y lo que les decimos es, las únicas formas de ser bueno en teatro es, bueno, claro, aparte de tomar tus clases, es hacer teatro y ver teatro. mm. Y como no puedes estar sobre el escenario todo el tiempo porque es físicamente imposible, porque los tiempos no dan, entonces observa todo el teatro que puedas, ve a ver Ujú. teatro. Y creo que es algo súper aplicable a la hora de querer ser maestro, ¿no? Tal vez ahorita no tienes una cantidad grande de clases o tal vez apenas vas empezando, pero tienes la posibilidad de observar a un maestro, de decirle, maestro, dame chance de ya pasé por tu salón, ya pasé por tus clases, pero quisiera aprender más, ¿no? Y entrar ya sea como maestro adjunto, como oyente, como Sí. lo que sea, y escribir, ¿no? Lo que vas descubriendo también al observar. Sí, en Creo ese que, sentido es que para mí el salón de clase es un laboratorio todo el tiempo. Yo llego con premisas, pero no con verdades absolutas, ¿no? Entre todos vamos a poner en juego lo que yo propongo, a ver si funciona o no funciona, ¿no? Yo siempre he tenido esa aproximación, y más bueno, desde que me he certificado y de que también he ido por otros caminos que no que pues que la semilla ha puesto quizá la práctica Linklater, pero que ya por otros caminos que me han interesado y cada vez más
entiendo eso, que el salón es un gran espacio para aprender, para jugar y poner a prueba, más que para ofrecer verdades absolutas o Sí. para ejercer juicios de verdad, ¿no? Me parece que por ahí va. Ahora, yo, por ejemplo, en la práctica, al irla, bueno, pues no repitiendo, pero haciendo cada día y cada día y cada día, y con los grupos del CUT, pero con los del CEUVOS también, pero luego, como dices tú, con gente que no hace teatro o hasta con policías, es decir, pues también va uno descubriendo de qué manera hacer esto accesible, más sencillo, em, y en ese camino, pues uno también se va volviendo consigo mismo más sencillo y accesible, ¿no? En sus propios procesos. Así que, de pronto, pues, descubre uno que la clave de la práctica también está en enseñarla. Es decir, a Claro. mí me ha hecho, creo, mejor practicante. Claro que la practico yo y cuando voy al teatro, pues la uso, pero, eh, enseñarla me hace mejor Sí. practicante. O sea, yo creo que esta práctica por enseñarla, o yo creo que por ser docente de voz, he entendido cosas también como actriz, como artista, como mujer, como persona, ¿no? Em, y entonces uno se vuelve más suave, quiero pensar, ¿no? Más suave también en la búsqueda y Claro. en la autoexigencia, ¿no? Bueno, Claro. iba a decir algo, pero se me fue. Bueno, si te parece bien, me gustaría entrar un poquito justo al tema de la charla, la vocalidad, saber del cuerpo, saber del ser. Ujú. Platicando previamente, Tania y yo, me decía de lo que ha investigado, de lo que ha estado trabajando los últimos años y justamente en estos meses pasados se publicó un libro organizado, gestado por la AMIT, que es la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Este libro está coordinado por Enrique Mijares y el libro se llama, ay, aquí lo tengo para no decirlo mal, el poder del cuerpo en escena. En donde hace Enrique Mijares una compilación de textos de varios investigadores teatrales y hace también el prólogo. En este libro está la ponencia de Tania, la vocalidad, saber del cuerpo, saber del ser. A mí me llama mucho la atención que inicias tu ponencia lanzando algunas preguntas y... Y a mí la que me llama mucho la atención es esta. ¿Hablar de voz es solamente hablar de fonación o qué es hablar de voz? Bueno, sí, es que es una pregunta que yo también me hago, más que tener una respuesta, ¿no? Y cada vez que me aproximo a la clase, pues hay preguntas en mi cabeza y una de esas es esta que acabas de leer. Una de las posibilidades que también se me abrió con el ser docente, y de pensar que la docencia, pues, es más que otra cosa una investigación continua, eh, ha sido la de aproximarme y seguir estudiando. Pues, me gusta estudiar, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues, he tenido también acercamientos a otras áreas, he tenido que formular de alguna manera mi pensar también y estructurarlo, puesto que hice una maestría y pues eso me llevó a confrontarme también con el papel y con mi propia escritura, lo cual ha sido muy gozoso y muy tremendo a la vez, ¿no? Y, y desarrollé esta disertación con la que me titulé la maestría en el año 2021, guiada por un queridísimo maestro Seba Dalfarra, el maestro José Batista Dalfarra, de la Universidad de Sao Paulo, que fue oídos y que fue también guía, mm, rapsoda, ¿no? Invitante a
a estructurar todo lo que pues yo he ido descubriendo, entendiendo como maestra y como artista, ¿no? Él me ayudó en ese recorrido y a partir de ahí, pues se me han abierto más preguntas. Lejos de responderlas, creo que hay más preguntas, ¿no? Y entonces reflexionar también sobre este fenómeno de la voz al que me dedico pues todos los días casi de mi vida. Em, Claro. eh, Puesto que enseñar no me ha llevado a una postura donde ya yo sé y aquí es y esto es, sino todo lo contrario, pues también mi enseñanza ha cambiado y lo que yo enseño ha cambiado, aunque siga enseñando Practical Linklater, también mis pensamientos y esta posibilidad poética se ha ido moviendo y me ha movido a mí del lugar. Y entonces, pues claro, ah, siempre que dialogamos y reflexionamos sobre la voz, eh, me surge esa pregunta, ¿la voz solo es la fonación y lo que hacemos? Y entonces por eso es que pues en algún momento se pensaba que solo las clases de voz desarrollan la voz, o cuándo empieza la voz, o la voz es algo que ocurre dentro. Y entonces en la idea de que somos un fenómeno sucediendo, pues también entiendo que la voz es un fenómeno sucediendo aun cuando no estoy en fonación, porque hay algo que llamamos voz en nuestra cabeza, que hemos podido articular o formular de alguna manera como una voz. Y entonces esa voz que además habla conmigo, ¿no? Porque yo dialogo conmigo a partir de esa voz, con otra voz que soy yo. Hay un mí mismo y un yo. Y entonces, este diálogo de voces que soy, pues no es, o sea, no empieza cuando yo fono en un grito o en un discurso, sino que me conforma en este devenir aconteciendo que soy. Entonces, pues, soy una voz también. Soy una voz que, aunque no vibra en ondas sonoras, vibra de otras formas. Claro, Mm. Entonces, claro. a eso me refiero un poco, ¿no? Como es algo que dialogamos de pronto en las clases que yo imparto, am, para entender también, pues, por qué invitamos al pensamiento, a la imaginación, al intelecto, a las emociones, y decimos que son parte de nuestra actividad vocal. Pues si eso es parte de nuestra actividad, eso no empieza cuando me muevo, eso soy yo todo el tiempo, moviéndome o acostada o sentada, soy ese pensamiento que está ocurriendo y que se manifiesta al estirar el brazo, pero también al decir, yo quiero decir una cosa. Y esa búsqueda, pues, está alimentando ahorita, alimenta mi manera de enseñar la clase, de trabajar con mis estudiantes, de dialogar con ellos, de proponerles cosas, de proponer juegos, de proponer también reflexiones. Eso es algo que hacemos mucho y que me gusta mucho hacer, reflexionar, practicar y reflexionar invitarlos a que escriban, a que desarrollen, Claro. porque es algo que a mí, en la posibilidad que me ha dado el CUT de llevar a cabo una maestría, de aproximarme también a la reflexión un poco más crítica, pues también he encontrado otra vertiente, otra arista del aprendizaje de o del desarrollo de mi conocimiento. Es decir, practico, pero luego reflexiono, pero escribo, pero luego lo dejo descansar un poco y vamos otra vez a pura práctica y así vamos dialogando, ¿no? Entonces, esto que dices tú, pues a eso se refiere, a esa pregunta y abro con una pregunta porque me gusta invitar también a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿La voz solo es lo, lo fonos o la voz también soy yo con mis músculos y mis pensamientos y mis emociones y al moverme y mi voz con hambre y mi voz con sueño y mi voz con deseos y yo soy una voz. Yo ahora les digo mucho luego a los estudiantes, es que ustedes son una voz, yo soy una voz, ¿no? Una voz que se manifiesta de muchas formas.
Claro. pero es una Y fíjate, búsqueda. fíjate, con esto que dices de la búsqueda y de iniciar con una pregunta, pienso mucho en Anne Bogart y cómo ella dice que cada texto que leemos, cada texto teatral, tiene preguntas escondidas y que es en el encontrar esas preguntas cuando el texto nos empieza a hablar y es cuando más decimos, es que no solo quiero leer este texto, quiero montar este texto, quiero llevarlo a escena. No porque tenga muchas respuestas, sino porque tengo un montón de preguntas que quiero poner en el escenario. Y, Así, y al final de cuentas eso es esto, ¿no? La investigación, el ir encontrando esas preguntas. así es. ¿Y cómo puedes hablar de que un texto te hable? Pues si un texto es un papel físico que tienes aquí con letras, ¿qué significa que un texto te hable? ¿A quién le habla? ¿Dónde cae ese conocimiento, esa noción? ¿No? Y entonces eso abre vertientes para investigar. Y eso es lo que me ha llevado, pues, a escribir luego las cosas que escribo, como ese ensayo, o como ese artículo más bien, no, es un ensayo, un pequeño ensayo, en donde más bien, pues, pongo en papel las preguntas, las nociones que me animan, para también abrir diálogo con aquel que lo lea y qué me puede decir, qué luz me puede dar, ¿no? Yo creo que también ya acabando la charla, me daré ahí el tiempo de publicar el enlace en los comentarios de esta charla para quien está viéndonos, quien nos está escuchando, quien ya está comentando. Adelante, por Ujú. favor, escriban sus comentarios, escriban sus preguntas. En un momento más abriremos un espacio también para preguntas, para platicar un poquito más directamente. Pero publicaré también el enlace de este texto para que también tengan ese, pues bueno, ese material al que puedan acceder, que creo es muy, muy, muy valioso. Me gustaría, aprovechando, leer un pedacito de este texto que escribes. Lo voy a parafrasear un poquito, voy a saltarme tal vez algunos pedazos, pero me llamó mucho la atención. Dice, la voz no empieza en el aire que entra en el cuerpo, empieza en el deseo de contacto con el mundo, con el otro, como el recién nacido que clama la presencia de la madre y pulsa en el deseo de abrazo. La voz es el deseo vibrante de la vida. El cuerpo es ese territorio en el cual vibramos desamparados. Ahí encontramos nuestro particular desierto, desierto de nosotros mismos, desierto de la madre y desierto del mundo. Me gusta mucho esto que dices de la voz es el deseo vibrante de la vida y que muchas veces como actores o incluso como maestros de actores o maestros de actuación, el encontrar ese deseo de comunicar, ese deseo de, de lo que quiere decir el personaje. Y me gusta también como lo dices, es el deseo de contacto. Ya después, en este mismo texto, habla de que la voz es contacto, no solo el aire que entra y que toca mi cuerpo por donde va pasando, el contacto de las cuerdas vocales, pero también el cómo me mueve a mí y cómo cuando mi voz toca al otro, también lo transforma. Entonces, de repente pensamos que la actuación es una serie muy, muy, muy compleja de cosas, y sí, sí lo es, pero también es muy básica, es alimentar este deseo de contacto, sucumbir al deseo de contacto, y a veces el contacto, como dices, es por medio de la voz, y a veces es, como dices, el brazo que se levanta, la mirada. ¿Qué nos puedes decir de esto? Digo, a mí me emociona mucho esto, pero ¿qué nos podrías Mm. decir de esto? Bueno, es que es algo que, como tú sabes, estamos todo el tiempo practicando con el Linklater, ¿no? El deseo de comunicar, el deseo de comunicar. Bueno, pero claro, a ver, ¿cómo invitas, al deseo de las personas? Es decir, ¿cómo no, cómo ser sugerente y convocador más que, eh, pues vuelvo a esta palabra, prescriptivo, ¿no? Eso es algo, o sea, ¿cómo?
porque bueno, ya lo dije, sí tiene algo de prescriptivo la práctica, son estos ejercicios con tales imágenes y luego uno puede desarrollar y jugar. Pero ¿cómo hablas del deseo de las personas? ¿Cómo les hablas a las personas de su deseo? Y luego con todo lo que ha pasado los últimos años, las reflexiones em, sobre cómo usamos el poder y cómo y en particular el poder en el aula, ¿no? Entonces, pues eso me ha invitado a mí a, ¿cómo puedo invitar a que alguien encuentre un deseo, que no sea porque yo se lo digo, porque la práctica lo dice, porque, y es cierto eso, además, algo que también ha animado mucho, creo, mi práctica, pero también la de los 4 maestros que nos formamos en México, es la de poner a prueba esto que enseñamos. Y por eso es que hicimos ese montaje de las musas huérfanas, eh, y era más bien pensando mucho en nuestros estudiantes que decíamos, bueno, nosotros enseñamos esto y decimos que funciona, pero hay que ver si funciona y que también veamos en escena que funciona, no nada más como maestros, y que vean ellos y que atestiguen lo que está pasando con nosotros, aunque quién sabe qué resultados de eso, ¿no? Claro, Ah, y fue muy interesante ese trabajo porque efectivamente nos pusimos a investigar qué onda con esto. ¿Sí nos ayuda como actores o cómo nos ayuda o hasta dónde sí, qué sí sirve, qué no sirve? Y esto del deseo, es decir, observando bebés, niños pequeños, esa pulsión, ese impulso primario de la voz, es un deseo y es la manifestación de una necesidad de supervivencia en los primeros años, ¿no? Y eso no lo dice Christine, lo han dicho muchas maestras y maestros y se sabe, pues, es decir, y yo que soy madre, pues sé que cuando el niño no llora al nacer, aguas, ¿no? Hay algo sí, que claro, revisar. Entonces, ahí hay una pulsión que tenemos, ¿no? Que se manifiesta de esa forma y que sí creo en lo que propone pues la práctica en cuanto a que los bloqueos musculares nos van inhibiendo ese deseo, ¿no? Hasta que llega un momento en que uno dice, yo no tengo nada que decir, a mí no me gusta hablar, yo no tengo nada que decir. Pero entonces vuelvo a esta pregunta, pero entonces decir solo es con la voz o no estás pensando algo, o no hay pensamientos claro. y emociones o sensaciones que te animan a algo, que te animan a levantarte de la cama, que te animan a venir a la escuela a estudiar teatro, que te animan. ¿Eso qué es? Eso no es una voz que te mueve, que te dice, venga, vamos, busca esto, encuentra lo que te apasiona, qué sé yo, ¿no? Y entonces a esa voz también creo que le adjudico este deseo de pulsión. No, no solo, para mí es más que el deseo de comunicar, pero bueno, se resume en lo mismo, es ese deseo de, queremos comunicarnos porque queremos contacto, Sí, queremos contactarnos, sentir que pertenecemos al grupo, a esto, a aquello, pero en realidad al mundo. Queremos pertenecer al mundo, de alguna manera sentir que nuestra vida tiene sentido mientras estamos por aquí. Y entonces cuando uno conecta con ese deseo de quiero vivir, quiero estar aquí, me tengo que aliar, eso es instintivo, y entonces nos volvemos seres que dicen, que hablan, que se comunican, este, que pueden expresarse con la vocalidad y con la verbalidad. Por eso es que digo que es un deseo. Eso es algo que yo experimento vivo. Por eso es que lo digo claro. así también, ¿no? Eh, para mí es sí un deseo de comunicar, pero va más allá de la comunicación, ¿no? Y cuando Christine dice, la voz no solo es un instrumento musical, no solo es un instrumento de comunicación, es un instrumento humano, creo que tiene para mí ese sentido. Finalmente, soy un humano que quiere pertenecer a este mundo. Mientras quiera yo pertenecer a este mundo, voy a querer comunicarme con una palabra o con una caricia o con un escrito o con una danza o con de alguna manera, pero es esa voz que soy que tiene todas esas maneras de contactar, de aproximarse y de sentir que pertenezco, porque creo yo que es
tan apabullante sentirse vivo, que si no sentimos un sentido de esta vida, pues no entendemos qué hacemos aquí, ¿no? Y esa es finalmente la gran pregunta filosófica. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene que hagamos esto? Y yo me la hago. ¿Qué Claro. sentido tiene? Bueno, y la pandemia a mí me puso en jaque porque yo decía, lo que hacemos no, la clase de voz, ¿a quién le importa? Ya, Cuando nos estamos muriendo en los hospitales, ¿no? Es decir, ¿qué claro. sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Y sin embargo, cada vez en las clases con los estudiantes de teatro, pero también con los que no estudian teatro, algo toma sentido de practicar su voz, de atreverse, de contactar con esta vibración que somos. Y eso es independiente de de la personalidad de cada persona, ¿no? O sea, de repente me topo con alumnos que me dicen, bueno, es que yo soy muy introvertido, es que a mí no me gusta tanto y estoy completamente de acuerdo y les digo, me identifico completamente porque siempre he sido la introvertida y les platico, yo todavía siendo egresada y empezando a hacer mis primeras obras, yo recuerdo que también la pata de palo era la voz, la voz chiquita, chiquitita, ¿no? Que tal vez tenía ahí varias herramientas expresivas hasta cierto punto, pero que la escuchaba mi compañero en escena y yo. Entonces, les digo, al final de cuentas, tu personalidad siempre va a ser tu personalidad pero tú tienes esa posibilidad de disponerte justo a eso, al contacto, a la comunicación, a ceder a ese deseo y que ese deseo crezca y que con ese crecimiento crezca también tu voz, ¿no? Así es decir, eso no creo que sea particular de un tipo de personalidad, creo que es lo que nos hace, pues sí, estar vivos, ¿no? Seguir. Finalmente, en algún momento tendremos que acercarnos a alguien, a pedirle algo, a decirle algo, a darle un abrazo, a rascarle el hombro, a hacerle una broma y que me voltee a ver, ¿no? Es decir, queremos ser escuchados, queremos que nos vean, queremos sentirnos parte de, creo yo. Claro. Muy bien. No sé si en este tema hay algo más que quieras agregar, Tania, sobre esto, la vocalidad, el saber del cuerpo. ¿A qué te refieres con el saber del cuerpo? Bueno, digo, ya lo conectábamos un poquito con eso, con que la voz no sería solo la fonación, sino todo lo que hay, todo este discurso que hay adentro. Ujú. Digo, pero más Pues bien antes de... sí, un poco también lo veo como un saber del cuerpo, porque también yo pienso que la voz no es algo que se enseña propiamente, o sea, pero que al compartirnos estamos invitando, convocando a que, en este caso, los estudiantes, pues se animen a abrirse, ¿no? Y también a darse en estas maneras que tenemos los seres humanos. Entonces, y una de ellas es la vocalidad. Entonces, ah, pienso cuando digo saber del cuerpo en que la voz es algo nuestro. No, y es algo que también lo decimos en las clases. No vamos a una clase de voz, aunque creamos que sí, vamos a que nos enseñen cómo hablar bien. No vamos a que nos enseñen cómo algo, porque si vuelvo a esta idea de que soy una voz, lo que tengo que hacer es darme cuenta, escucharla, saber o poner en duda al menos, ¿qué está diciendo esta señora? A ver, ¿es cierto eso? Vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a investigar. ¿Soy una Claro. voz o tengo una voz o qué es esto de la voz, no? Em, y entonces investigamos juntos. Pero así como que yo te enseñe voz, yo creo que no. Entonces, más bien es uno de esos saberes que tenemos desde que somos seres humanos.
como el saber que tenemos del cuerpo también, ¿no? El cuerpo tiene un saber pasado de ADN a ADN a ADN, para caminar, para pensar, ¿no? Pues la voz es ese saber que hay que comprender, y para comprender hay que conocerlo, hay que aproximarse, hay que observarlo, hay que dedicarle tiempo y vamos, y en ese sentido, pues la técnica no es más que un pretexto para una vía de autoconocimiento, cualquier técnica, así lo veo, ¿no? La técnica del pintor, la técnica del bailarín, la técnica del que hace orfebre, la técnica del soldado, todo no es más que un pretexto para autoconocernos, para reconocer nuestra propia experiencia y reconocernos en nuestra propia experiencia. Y vuelvo a lo mismo, y entender un poco de este plano mientras estamos aquí, autoconocernos. Tal vez no nos aproximemos a ninguno de nuestros oficios o de nuestras técnicas con esa idea, pero es algo que pienso que ocurre. Entonces, pues la voz es un saber, no es algo que te da alguien, ¿no? Muy bien. Tania, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría, porque me acuerdo que la primera vez que nos reunimos para hablar de esta charla, platicamos un poquito de cuál es la perspectiva o qué está pasando en México en materia de voz. Lo hemos comentado y se ha comentado en otras charlas. Creo que es notorio que en México hay un antes y un después del CEUVOS. ¿Y qué nos puedes contar de esto? ¿Cuál es el panorama de México en materia de voz y de técnica vocal? Bueno, yo creo que yo aplaudo que ahora hay mucha más atención a lo vocal, que cuando yo estudiaba, por ejemplo. Cuando yo estudiaba eran pocos los maestros comprometidos con el asunto vocal, ¿no? Y Luisa lo dijo en su charla muy bien, ¿no? Es decir, como que venía de una época en donde la voz o suena acartonada, y como suena acartonada es mejor que se hable como se quiera y que no importa la técnica, porque lo que importa es la verdad impresa en la escena o en la ficción. Pero también, bueno, yo pongo en otro lado, en otro escrito que estoy haciendo, que el caso Luisa Huertas es un caso muy particular, y que porque ella ha sido un impulso primordial para el desarrollo de la enseñanza vocal de la voz hablada para los actores y luego para el público en general. Entonces, yo sé que a Luisa la pulsión de formar un centro y demás no le viene nada más del CEUVOS, le viene, yo creo, desde toda su vida como artista, como actriz, ¿no? Eh, y eso ha impulsado mucho. Yo mencioné hace rato que yo empecé a dar clases en un momento en el que faltaban maestros. Ahora podemos decir que siguen faltando, porque además las escuelas de teatro eh, prolifican, Han crecido. crecen. Por un lado es maravilloso que ahora el panorama de la formación actoral ha cambiado enormemente de 30 años para acá. Antes no había carreras de teatro en casi ningún lado. Ahora muchísimos estados tienen una facultad de artes con una carrera de teatro. Creo que pocos, son menos los estados que ya no tienen. Entonces, ahora ya hay, pero entonces eso también hace que se necesiten maestros otra vez. Es decir, seguimos necesitando maestros de voz preparados, comprometidos, que no dejen al grupo porque se fueron a actuar una obra o un casting, ¿no? Gente pues que descubra su vocación enseñando. En ese sentido es que, aunque faltan maestros, sí creo que el CEUVOS cambió la cara de la enseñanza vocal en México. Es decir, en primera, lo que hizo el CEUVOS fue juntarnos a todos los que enseñábamos voz en ese momento del año 2006, de 2006 a 2008, ¿no? Vernos, dialogar, esos encuentros eran riquísimos. Escuchábamos a maestros como Angelina, como Luisa, Miguel Flores,
que habían sido nuestros maestros y nosotros empezábamos a dar clase, todavía no con Linklater, y era más que un intercambio, pues eran clases magistrales de escucharlos, ¿no? Em, y luego, pues también espacios para empezar a verter nuestras opiniones y nuestras ideas de qué es un maestro de voz. Y a partir de ahí y de los encuentros, pues es que ha corrido la voz, ¿no? O sea, Claro. ahora ya se habla de la enseñanza vocal casi en toda la república. Y los actores de todos lados buscan cómo o venir a un diplomado del voz o poder venir o poder llevar a un maestro de la ciudad, porque tristemente, pues la mayoría estamos en la ciudad, aunque también el voz ha contribuido a que se formen maestros. Tiene una generación de maestros formados ya en un diplomado de formación de maestros, que ellos también han podido ir y dar porque vienen de otros lados de la república y se regresan o porque se mueven y Sí. tienen la posibilidad de andar viajando, algo que ya nosotros no podemos hacer porque estamos más en las escuelas, pues digamos, de base, ¿no? También en las escuelas, como la ENAD, como el CUT, como la facultad, como Casa Azul, como la Casa del Teatro, la Universidad de Londres, creo que también han generado ya ahora no solo una diversificación de prácticas vocales, a lo que contribuyó mucho el trabajo de Linklater, que entró en México, sino que también se ha habido más aproximación, también porque la posibilidad de tener libros y de ir a talleres es ahora más fácil, ¿no? Es decir, Claro. la gente sí se puede ir a tomar ahora un taller de Roy Hart a Francia o a Chile o invitar a una maestra que venga acá o ir a tomar talleres. Ahora eso es mucho más posible. No digo que fácil, pero posible. Entonces, eso ha diversificado. Y otra cosa que ha pasado y me parece muy interesante es que los que ya llevábamos un rato dando clases, hemos también sido invitados a reflexionar y poner en papel, estructurar lo que hacemos. Y eso también creo que le está dando otra dimensión a nuestra práctica, a nuestro quehacer vocal, ¿no? Claro. Entonces, creo que estamos en un momento poco definido, muy cambiante, muy móvil, pero muy propicio para que para que suceda. Me decían hoy unos estudiantes, porque con motivo de que la semana que entra es el Día Mundial de la Voz y en varias escuelas va a haber cosas, y me decían, ¿esto pasaba antes? No, Claro. no, yo nunca celebré un Día Mundial de la Voz, ni como estudiante, ni como actriz después, ni no era común. Y ahora eso propicia que haya charlas, talleres, Claro. una clase que alguien, ¿no? Eso me parece que pone en el panorama la enseñanza vocal de voz hablada para la formación actoral, pues en otro lugar. Hay gente que se interesa. El hecho de que haya hoy gente escuchando esta plática y las charlas anteriores que han producido ustedes, ya habla también de que hay gente que le interesa, que quiere leer, cuando te piden, oye, pásame tu libro, que quieren leer. Eso, que podamos entender que una técnica tiene una dimensión también teórica en el mejor sentido de teoría y hasta una dimensión poética para poder hablar hasta filosóficamente de, de esas técnicas. Esto creo que ya tiene el panorama en otro lugar, ¿no? Pero creo que todavía es acuoso, ¿no? Ok. Todavía no se sabe cuántos maestros hay, porque muchos de los maestros que están surgiendo probablemente digan, no, yo quiero ser actriz, con permiso. Pero habrá otros que sí digan, no, yo sí que quiero seguir desarrollando. Y entonces en unos años veremos quizá, pues que sí, que efectivamente somos más los maestros, ¿no? Eh, Claro. hay más posibilidades de seguirse formando, de seguir estudiando, de seguir de leer. Estas charlas mismas nos dan la posibilidad de contactarnos de manera mucho más rápida con colegas que están haciendo lo mismo, pero diferente en otras Sí. latitudes. Y entonces uno encuentra que de pronto hay un mundo allá afuera observándonos con el que hay que contactar y que lo muevan a uno finalmente, ¿no?
Entonces, Claro, veo un buen panorama poco definido, pero pues quiero pensar que con más posibilidades de agarrar muchos caminos. claro. Muy bien. Es alentador para empezar. Ujú. Es alentador, creo que sí, muy alentador. Sí. Muy bien, pues yo creo que es un buen momento para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Le pido a Dani que me ayude regresando a Sergio, a Iraquere, a Rubén, al escenario. Súbanse al escenario de vuelta, muchas gracias. Y para todos los que nos ven en casa vía Facebook o vía YouTube, escríbanos sus comentarios, sus preguntas ahí en el live. Nosotros los iremos pasando aquí a la pantalla para también poder ir dialogando al respecto. Pero bueno, abro quien guste hablar, comentar, preguntar, este es el momento. Bueno, yo tenía como mucho interés en poder escuchar a Tania. Obviamente tuve la posibilidad de bajar el material, el trabajo, sí, lo leí. La posibilidad de conocerlo a Antonio ha sido en mi vida también algo muy importante porque me ha permitido de primera mano tomar algunos talleres con él, conocer sobre la técnica Linklater, que yo personalmente no sabía ni que existía. Con lo cual comprendo hasta que podríamos llamarlo así, la filosofía Linklater, ¿no? Desde qué lugar está planteada su enseñanza, sus secuencias de ejercicio, con lo cual hay un montón de las cosas que dijo Tania, acuerdo totalmente, en todo casi diría. A mí siempre hay algo que me lleva como a un lugar de reflexión propia, y te lo quiero compartir, Tania, a ver cómo lo ves, que tiene que ver, en mi caso yo estoy dentro de una institución de formación, que tiene una currícula, que tiene una graduación de contenidos, que tiene una necesidad de que el alumno aprenda determinadas cosas para pasar de un año a otro. Y eso en algún punto llega a un cuello de botella para mí que es muy complejo, que es la evaluación. El momento en que yo le tengo que decir a esa persona, sí, no, pasás, no pasás. Y ahí empieza, me parece, un lugar de la vieja escuela o de la cuestión más tradicional que tiene que ver con decidir respecto a si el otro aprendió los contenidos o no. En este sentido, creo que cuando hablamos de una técnica, yo también la palabra técnica, bueno, es medio como de adoctrinamiento, ¿no? Hay un lugar ahí, pero bueno, para hacerlo más sencillo, digo, esta idea de que uno no va a darles nada, no le va a enseñar nada, ¿no? Comparto esto que vos me estás diciendo. De hecho, mi maestra, que es Marta Sánchez, tiene la misma concepción. De hecho, fue casi previo al trabajo de Christine en Uruguay, o sea, era una cosa de casi de época. Pero evidentemente hay en algún punto algo que uno tiene que dejarle al otro, que el otro debería aprender, entre comillas, para pasar al otro año. Entonces ahí lo prescriptivo, no prescriptivo, entra como en un lugar para mí no sé, de fricción, de conflicto, ¿no? Eso, ¿cómo lo digerís? ¿Cómo lo pasás? Digo, vos tenés que evaluar, tenés que en algún momento tomar decisiones respecto de un alumno, una alumna. ¿Cómo Sí. conjugás? ¿Entiende la pregunta? Sí, claro, entiendo muy bien, Rubén. Siempre, como dices, cada año es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? Y aunque llevo muchos años calificando gente, terrible palabra, calificando gente, o evaluando gente, cada año es qué pesa más, ¿no? Pero quizá lo único que he ido aprendiendo es a tranquilizar mis angustias en el sentido de, por un lado, bueno, sí, Linklater tiene una estructura bien concreta y sí yo puedo discernir una filosofía y demás, pero hay unos ejercicios que son A, B, C, D, E. Para empezar, bueno, pues te sabes o no te sabes esa secuencia, porque además es una secuencia, ¿no? Claro. Entonces, para empezar, pues te sabes o no te sabes los ejercicios.
Pero para continuar es, ¿cómo te lo sabes? Y como yo siempre estoy tratando de transmitir esta idea de que la técnica no es mecanicidad, no, sino que hay que aproximarse siempre a los ejercicios con esta pregunta fresca de qué voy a buscar hoy, que se pongan objetivos, en fin. Entonces, ¿cómo te lo sabes? Y un poco he ido desarrollando la capacidad de ver cuando alguien está pensando algo y cuando no. Hay muchas estrategias de las que nos valemos y esas muchas se las aprendí también a la maestra Linklater. Por ejemplo, hacemos muchos dibujos. Yo los invito a que hagan muchos dibujos de lo que vieron. Viste tu esqueleto, es decir, viste tu esqueleto cuando hacemos un recorrido y yo nombro que vas pasando por la tibia, por el peroné, bueno, tú viste tu esqueleto, muy bien. Pues entonces dibujen el esqueleto que vieron, ¿no? Ok, ahora, ¿viste tú otra cosa que es algo muy bizarro, que es un lago de vibraciones dentro del cuerpo, ¿no? Bueno, eso es rarísimo. ¿Lo viste? ¿Cómo lo viste? Haz un dibujo. Entonces, si tú vas por ahí hay una foto que les mandé, no sé si la pueda, ahí están esos dibujos, ¿no? Y hay otro en el foro donde tienen la pared tapizada de cosas. Hay un montón de dibujos que ellos van entregando a lo largo de, ahí se ve, eso es como el mapa de 2 o 3 estudiantes de todo lo que hacemos para dibujar, porque en el cómo plasman ellos, yo voy entendiendo cómo están ellos entendiendo la práctica y qué están viendo de sí mismos, ¿no? Y entonces eso me hace concretar de alguna manera, poder tener pasos revisables, concretos, sobre los que yo puedo evaluar, ¿no? Hay otra parte, por eso digo que mi columna vertebral es Linklater, pero no todo es Linklater. Hay otra parte concreta que tiene que ver con anatomía y fisiología, a la que yo le dedico, pues, algo de tiempo, ¿no? Y entonces me valgo de unas láminas de anatomía, de un libro que es muy fácil conseguir, que es un libro de anatomía cromodinámica, y dibujamos, les dedicamos tiempo a esas láminas, las leemos, hacemos preguntas, y luego dibujan, y ellos hacen un mapa propio con esas láminas. Hacen poemas, y luego tienen que desarrollar otras tareas que me he ido inventando también. Yo los veo 2 años en el CUT. Yo tengo la clase de técnica vocal en primer año y de expresión verbal en segundo año. A lo largo de estos 2 años, al final de estos 2 años, ellos entregarán una bitácora del viaje de 2 años. Grupal, no es personal, es grupal. Bueno, ahí hay un trabajo, bueno, ok, me voy a desviar tantito. Otra cosa que hacen también es exponer, investigar sobre diferentes metodologías vocales y somáticas que nutren nuestra clase. Entonces tienen que exponer, por supuesto, Linklater, pero también Feldenkrais, Alexander, también a otra maestra que se llama Patsy Rodenborg, y también a Luisa Huertas, y también a Fidel Monroy, que es otro maestro importante acá, y el CEUVOS, y la educación vocal en México. Y entonces ellos hacen una labor de investigación, que también veo reflejada en una cosa que entregan, escrita para compartir al grupo por cada equipo. Todas esas estrategias me las he ido inventando para tener herramientas concretas, pues, ¿no? Y yo he ido viendo que este rompecabezas que vamos armando va teniendo también una repercusión en su propia práctica física vocal. Así que, aunque yo sé y yo pienso que es un proceso y por lo tanto no podemos presentar algo acabado, es decir, si yo sé que tú estás llevando un proceso y veo las señales de ese proceso en tus dibujos, en tus escritos, en cómo investigaste a Patsy Rodenborg, en algún examen que yo hago donde pregunto, bueno, ¿y cuántos huesos tiene el cuerpo? Pero también dime qué entiendes por suspiro de alivio, pero también dime por qué hacemos un escaneo de huesos. Entonces todo eso me va armando a mí un rompecabezas en donde yo digo, bueno, yo veo que todavía la persona
le tomará tiempo integrar esto, de hacer acuerdos con ella, porque aún le falla la precisión de los ejercicios, porque todavía la memoria de qué va primero y qué va después no está, porque todavía se le van muchos detalles, que si las rodillas se sueltan, que si los hombros se tensan, bueno, pero está llevando un proceso, ha entregado todo. Y veo que en las entregas hay pensamiento puesto, que hay, porque además eso es muy claro, eso sí lo veo, hay hallazgos que ponen. Y entonces descubrí que ya entendí por qué mi rodilla se tensa cuando ya entendí ante quién se me cierra la garganta, ya entendí por qué me estaba doliendo. Bueno, pues esas señales son las que soy falible absolutamente. Okay. Ahora, también debo decir que es muy raro el caso en que yo diga, aquí no hay claro. Nada, ¿no? Claro. Es decir, cuando yo también, digamos que me relajé, a eso me refiero con relajar mis angustias, con decir, pero es que, ¿quién tiene 9 y quién tiene 8, no? Bueno, pues ahí sí me tengo que basar en cosas muy concretas, pero también hay un cuerpo su cuerpo que me dice, o sus voces como suenan, pero pues esa parte es la más subjetiva, porque la oigo yo, pero si la oye Antonio Campo, a lo mejor dice, sí, claro. Pero esa voz está muy mal y yo la oigo, pero también es cierto que yo voy conociéndolos y voy viendo cómo van cambiando hasta sus discursos, hasta su manera de referirse a sus procesos. Y también, claro, hay gente que se resiste y que dice, esto no va conmigo, ¿no? Y sin embargo, pues si hay algo de proceso, pues es calificable. Pero claro que sé que nos movemos en arenas movedizas. Creo que la manera en la que yo he encontrado, Rubén, es hacerme de estrategias más concretas como eso que te digo. Okay. Dibujan, escriben, investigan. Bueno, debo decir esto bueno, ahora. Pero Tania, pero hay un lugar, te lo digo yo que lo estoy escuchando, donde es coherente esto que vos estás proponiendo como evaluación con tu filosofía, con Linklater. Digo, bueno, le estás pidiendo que actúen un texto a ver si se les entiende o no se les entiende. No les estás pidiendo. Pero es que esa es otra parte, porque también hay exámenes de actuación en donde también yo tengo que ver que está la práctica surtiendo efecto, porque bueno, pues si me entregaste todos los dibujos preciosos pero y después me contestaste cuántos huesos hay y demás, y eres un médico en anatomía, y no se te entiende y no se te comprende y no pasa nada contigo en escena, bueno, pues entonces no estamos tampoco entendiendo, ¿no? En algún punto estaría todo, intentando integrar todas las cuestiones, ¿no? El resultado en un punto, el proceso. Yo no quiero capitalizar este momento, porque si están acá los chicos también es para que puedan participar. Pero otra de las cosas que a mí me está como atravesando todo este momento es algo que ustedes estuvieron hablando recién de cómo es el panorama sobre el entrenamiento de la voz en México, ¿no? Yo considero la práctica teatral como una práctica social. O sea, el teatro, ¿no?, va cambiando, evolucionando de acuerdo a lo que va ocurriendo en la cultura de la sociedad de cada lugar, de cada país. Podríamos decir que para mí hay como fenómenos más generales y otros más bien como más particulares de cada país, de cada cultura de cada país. Siento que estamos atravesando un momento, como vos decís, muy cambiante, donde está apareciendo mucho la cuestión de la tecnología, donde se están rompiendo ciertos paradigmas que nos sostenían, que eran como más bien las estructuras sobre las cuales nos basábamos socialmente, culturalmente, como individuos, cómo nos vinculamos, las redes sociales, o sea, empieza a haber otras formas. Y donde a veces yo siento que me he quedado en el tiempo, con que el alumno que yo pienso que está ahí es el alumno que está en mi cabeza adentro, que no existe más. Y en ese sentido, quiero compartir dos cosas cortitas, pero lo quiero poner como para ver cómo lo ves vos, cómo lo estás atravesando vos. Creo que en esto hay una cuestión de características obviamente personales de cada uno, donde o somos más flexibles, o somos más rígidos,
cómo adaptamos nuestra formación, nuestras expectativas, porque está claro que antes, digamos, había una rigurosidad en el trabajo, por ejemplo, del entrenamiento corporal, que de algo hablas en este trabajo como de adiestramiento, sometimiento del cuerpo, ¿no? Y la voz también estaba puesta en ese lugar, que hoy en día eso ya está como en tela de juicio. Pero quiero dos cositas cortitas, si puedo, leerles para compartirles. Una es un trabajito, un texto cortito, yo lo subrayé, les voy a leer poquito, de un dramaturgo muy importante de Argentina que se llama Mauricio Cartun, que tiene que ver con la cuestión del cuerpo, y por eso lo traigo, no es que me fui por las ramas, Tania. Dice, acabo de leerlo, Bruce Willis vendió su versión digital. Se retira por cuestiones de salud, pero salvaguarda los derechos de imagen de su avatar, que en el futuro será reproducido de manera fiel, perfecta y con amplia gama de géneros, estados y edades por el ciberdiseño. Tuvo suerte, los pioneros siempre le ganan unos centímetros a la corporación. Llegó a la fama antes de que los contratos le exijan a los intérpretes resignar previamente esos derechos a favor de la empresa para poder trabajar. Y en esta época, que pronto vamos a recordar como mítica, en la que los actores y las actrices de la industria audiovisual debían aportar todavía saberes auténticos, talentos, habilidades e inteligencias contenidas en su propio cuerpo, antes de que el diseño virtual llegara de reemplazo con avatares de presencia absolutamente realista, pero sobre todo baratos, que es lo que la corporación requiere. ¿A dónde irán a parar entonces todos los saberes, las habilidades largamente aprendidas, los prodigios actorales? Tranquilos, ahí queda el viejo teatro, donde nacieron, siempre dispuesto y esperando con la puerta abierta. Esto no me parece un tema menor, que si bien es un fenómeno de lo audiovisual, es parte de lo que nos está atravesando. Y otra cosa es algo que te quiero compartir, muy corto también, que me lo compartió Antonio, hablando sobre estas reflexiones, que yo no sabía que Patsy Rodenburg renunció a una academia en Inglaterra porque fue cuestionada respecto de sus métodos de enseñanza de tipo artesanal, sintió que sus compañeros no la acompañaron. Esto ha generado un conflicto casi entre la Royal Shakespeare y esta escuela que ahora te la voy a nombrar. Yo no sé nada de inglés, así que te puedo pronunciar a lo gaucho. Y ha hecho que ella renuncie porque también siente que en algún punto ha bajado el nivel en la formación de los actores británicos, atravesados un poco por el tema del cine y lo audiovisual. ¿Sí? La Royal Shakespeare Company entra en disputa en la escuela de teatro Guildhall, después de que un maestro senior renunciara en protesta por los métodos. Ha estallado una disputa entre figuras teatrales de alto nivel en el Reino Unido sobre la enseñanza de la actuación después de la decisión de uno de los principales expertos en voz del mundo de separarse de una importante escuela de teatro británica. Temen que se estén pasando por alto aspectos básicos de la formación de actores a medida que las escuelas de teatro pasan de la experiencia teatral a centrarse en el trabajo en cine y televisión. La profesora Patty Rodenburg ha trabajado con actores diversos, pero ahora ha dimitido porque simplemente había llegado al límite de sus fuerzas, dijo Rodenburg. Durante los últimos 12 años había sentido cada vez más que el arte de actuar, el trabajo de la respiración, preparación corporal y vocal para tener una gran presencia e impacto al hablar, ha perdido importancia en el Guildhall y más allá. La artesanía es un andamiaje para mejorar la creatividad. Es como si un chef supiera picar una cebolla. Es el trabajo que haces antes de conocer a un director. Sin habilidad, un actor es un lastre en un conjunto porque el director no puede lograr que hagan lo que quieren. Si quieres ser actor de cine o televisión, no necesariamente necesitas mucha habilidad, pero si quieres subir a un escenario y servir al público, hazlo. Y esto me pareció tremendo, porque digo, si Patty Rodenburg ya siente que está perdido en algún punto algo de esto que enseñamos, ¿qué queda para nosotros?, pensaba. Bueno, eso, como este mundo actual,
mundo cambiante. ¿Cómo estás viendo las nuevas generaciones de nuestros alumnos, en México por lo menos? Bueno, pues por un lado sí, esa oleaje de tecnología y de cambios paradigmáticos está también aquí ocurriendo, ¿no? Todo lo que se habla, ¿no? Bueno, por supuesto, todo lo que se está pudiendo hacer con la inteligencia artificial acá ha causado muchos debates, muchas posturas, ¿no? Preguntas, en fin. Pero por otro lado, también, pues la situación nuestra mexicana es muy distinta a la de las maestras Linklater, Rodenburg, Cicely Liberry y todas estas inglesas, ¿no? Que son maravillosas porque sí, yo las veo como unas pioneras locas que se pusieron como tu maestra a investigar un fenómeno que a nadie le importaba, ¿no? Y a teorizar y escribir libros de algo que quién sabe a quién le iba a interesar leer. Pero lo hicieron y gracias a eso pues ahora estamos pudiendo tener algo más de información, pero a lo que voy es esto, es decir, nuestra situación es muy diferente. Entonces, cuando yo digo que aquí en México todavía nos está viniendo bien esa primera parte del Linklater tan estructurada, es porque creo que lo que sí ha abonado o ha aportado es a una visión en donde cabe la posibilidad de yo puedo expresarme sin juicio y prejuicio, pues libremente. El tema libremente es todo un tema, pero bueno, digámoslo así, ¿no? Libremente. Es decir, porque sí hay una historia de obediencia y de educación en la obediencia y de abuso de poder en la docencia y un montón de cosas, ¿no? Para eso, por ejemplo, para mí ha sido fundamental tan fundamental que se me olvidó su nombre, Paulo Freire, ¿no? Entender esto de cómo ser docente, sí con rigurosidad y con todo, pero también con amorosidad, pero también con capacidad de ver la diferencia del otro al que tú le estás enseñando y su propia realidad. Entonces, claro, yo puedo entender allá esto y no sé cómo lo estén, o sea, no sé qué esté pasando allá para que renuncie esta maestra, no sé si ya no quieren que pierdan tanto tiempo respirando y cuidando la fonación, no lo sé, me imagino que por ahí va, que para qué pierden tanto tiempo en esto, pudiendo ganar clase de cinematografía, no sé, pero acá creo que todavía hay algo que nos entusiasma del contacto persona a persona, ¿no? Es decir, sí, de todas formas, cuando llegó la pandemia y empezamos a usar esto y empezaba a haber teatro por aquí, la gente decía, qué horror, esto no es teatro, ¿qué es esto? Aquí no. Y sin embargo, nos agarramos de eso porque no había más. Y luego resulta que ofrece otras posibilidades. Yo creo que todavía acá nos sirven estas prácticas donde propiciamos la conciencia de que eres un ser expresivo y de que tienes derecho a expresarte y de que esta clase es para eso y para que juguemos y te muevas y suenes y tal. Eso todavía nos entusiasma, eso todavía nos funciona acá, porque llevamos muchos años educados en la otra manera, en donde no. Claro. No, aquí el que hablo soy yo. Entonces, ahora yo lo vivo con estudiantes muy activos, propositivos, que quieren dialogar, que traen información, recortes de periódico, que quieren que dialoguemos sobre tal tema, y veo cómo eso se va desarrollando. Eso no quiere decir que muy pronto también nos avasallan estas realidades en donde también uno, por ejemplo, yo me tardo mucho en entrar, digamos, a la voz en sí. Antes respiramos y antes vemos un poco de anatomía y antes también hacemos ejercicios de escucha y antes también reflexionamos un poco sobre estas ideas que yo traigo a cuento en lo que estoy pensando y demás. Y entonces por ahí del segundo semestre empezamos a sonar y a hacer, digamos, el recorrido de la práctica, ¿no? Y la gente no entiende. Las primeras semanas de mis cursos son, ¿pero qué estamos haciendo aquí? ¿Qué no es una clase de voz?
Estamos ¿no? viendo huesos y entendiendo esto para qué nos va a servir, o saliendo a escuchar en el lugar donde estamos, que hay mucho, digamos, es un lugar privilegiado porque no estamos enclavados en una calle de la ciudad. La UNAM es un entorno muy amable. Entonces, salir y escuchar, todo eso no, a veces no les da sentido hasta después, ¿no? Pero cuando empiezan a entender, hay un entusiasmo, yo lo llamaría así, por entablar diálogos, por entablar conversación. Y eso para mí es muy importante, que se fomente eso en la clase. Pienso que el deseo de comunicar del que habla Linklater se fomenta dejándonos hablar, ¿no? Entonces, pienso que eso ayuda, pero bueno, es un tema que todo el tiempo está aquí. Y en el CUT o en el CEUBOS, pues todavía se busca que el actor, pues sí, tengamos estas prácticas artesanales donde nos escuchamos, nos ponemos atención, pero no sé cuánto tiempo nos vaya a durar, Rubén. Somos escuelas también pequeñas, el CUT es una escuela muy pequeña, hay una generación por año de 15 o 16 personas. Entonces somos una escuela muy pequeña, nos gusta, se desarrolla un gusto por la escucha, por la charla, el debate. Los maestros creo que todos propician, las partes teóricas también propician mucho la exposición, el debate, la reflexión crítica, ¿no? Entonces eso hace que los estudiantes, a diferencia creo de cuando yo estudié, pues son muy activos y cuando alguien está activo, habla, ¿no? Quiere contar qué le pasó, qué está pensando, qué ta. Entonces se activan, salen muy activados. No puedo decir que todos, pero la gran mayoría. Sin embargo, no te podría yo decir que esta realidad que está empezando allá, como que siento que a veces los oleajes que empiezan allá van a llegar acá un poco después, ¿no? Pero Fíjate, ahora, yo, yo nada más para terminar, pues sí, puedo entender la reacción de la maestra, pero acá en mi caso, por ejemplo, pues yo digo, bueno, sigamos resistiendo ante este avatar de esta vorágine de cosas que están cambiando y que nos amedrentan, porque pues claro, uno dice, si ya van a poder hacer un avatar de un actor, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Formando gente y gente y gente, ¿no? Pero sin embargo, apelo a lo que dice ahí Cartoon, en el sentido de que el viejo teatro sigue ahí, el teatro donde alguien te mira a los ojos y te asusta y te hace pensar, ya, me va a pasar a mi escena, qué miedo, no, mejor me escondo, ¿no? Pero te levantó, pues, ¿no? Es decir, te atrajo. Yo quiero pensar, y a lo mejor en ese sentido soy totalmente naif, pero quiero pensar que mientras la humanidad siga siendo humanidad, pues va a estar ese viejo teatro ahí para, a lo mejor con 3 personas que quieren ir y verse ahí adentro tantito a sí mismas, ¿no? Pero no sé, a veces siento que ya es un poco naive esta idea. Un poco, fíjate que con esto inocente. que dices, yo creo que es algo que ya estamos viviendo acá en la facultad. Em, Digo, por una parte desde las líneas federales y también un poco desde la perspectiva de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se busca la gratuidad y el asegurar que el alumno que quiere estudiar una licenciatura la va a estudiar. Ha crecido mucho la facultad y las generaciones son muy grandes. Tengo entendido que también contigo, Rubén, tienes grupos de repente muy, muy grandes. Sí, porque bueno, también, sí, acá yo tengo en primer año 50 alumnos en una clase, entonces el trabajo es como... pero sí, yo es como que quería poner un poquito acá en la charla esta cuestión de la voz contemporánea, el nuevo alumno, la tecnología, o sea, porque evidentemente eso uno lo recibe, o sea, no vivimos Sí, adentro de un repollo, la universidad o no. Entonces, ante esto que llega, bueno, ¿cómo yo me voy como, bueno, esto, adaptando, acomodando, encontrando estrategias, ¿no? Todo esto que estamos hablando. Era eso la idea. Y esto que encontré me parecía como
nada, como revelador. Lo de Mauricio Cartun, lo del cuerpo, me parecía, bueno, ¿no? Y después esa noticia que me la comparte Antonio me sorprendió porque dije, bueno, Claro. es alguien formado en la vieja escuela que dice, bueno, no, yo no quiero trabajar en este sistema así, no. ¿Se entiende? Un poco lo entiendo así. Exacto. Es como decir, pues yo no doy clase por Zoom. Claro. Claro. Pues yo he aprendido que se puede. No es lo Sí, sí. ideal, no es lo que me encanta, pero de eso a no, pues prefiero que sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Bien. Quisiera comentar, poner algunos de los comentarios que publican las personas que se conectaron. Dice Majo Nájera, he encontrado mi deseo de comunicar y tenerlo presente siempre. Ha sido mucho autodescubrimiento y apertura a vulnerarme conmigo, mi voz. Más abajo, Alessandra Morgan dice, algo que he adquirido desde el trabajo con dibujos dentro de Linklater ha sido el concretar las imágenes que llegan a mi mente y entender lo psicofísico de la práctica. Pienso que tengo algo más personal a lo que remitir mi cuerpo y pensamiento. Buenísimo. Y bueno, hay muchos comentarios, muchos saludos de Adrián Santana, de Alberto Castillo, bueno, sí, mucha gente saludando. Carla Vargas, te amamos, Tania dice. Una de las mejores maestras de México, dice Dalia Barrón. Y pues bueno. No sé Y si Daquere o Sergio quieran abonar o decir algo. Bueno, finalmente también son maestros. Esto que hablaba Rubén último me parece muy interesante y no sé. Bueno, son muchas ideas. Voy a englobar un poco todo. Hablando justo de la técnica del método Linklater, efectivamente para mí es un método que da estructura, que ayuda yo como actriz a saber cómo hacerlo, o sea, qué puedo hacer con mi cuerpo y cómo hacerlo. Lo anoté y qué bonito que aparezca porque creo que es parte fundamental de que es una práctica que en lugar de eso, de mecanizarse, se profundiza y entre más se pasa, más profundidad tiene, en lugar de solo hacerlo y lo tengo de memoria, más bien va hacia adentro. Y a esto voy a que invita a estar presente. Es una práctica que a mí me ha invitado todo el tiempo a estar presente y a ser consciente. Y es una práctica que se disfruta muchísimo más si pones tu voluntad para que suceda. Se disfruta y además crece exponencialmente lo que puedes, las posibilidades, el mundo de posibilidades que puedes hacer con todo eso. Y en ese sentido, bueno, a esto último de la inteligencia artificial que creo que está revolucionando el mundo, sobre todo en lo audiovisual, al menos, bueno, Sergio y yo hemos trabajado con actores de doblaje y hemos dado clases, actores de doblaje, y ahora justo están en esto, pues en esto porque esto va creciendo y evoluciona cada momento, y ahora ya además se puede hacer doblaje en tu voz y que te doblen en otros idiomas con tu misma voz, ¿no? Y que estén los labios perfectos y tal. Creo que, o sea, sucederá porque está y quizás sea lo más costeable, ¿no? Pero justo creo que lo que dice el teatro es lo que va a estar ahí todo el tiempo, y el contacto con las personas siempre, creo que también, como lo han mencionado, como lo ha dicho Tania, y vamos a seguir como seres humanos, pienso, seguir buscando ese contacto.
Bueno, y yo las preguntas que tenía para Tania en específico, que son como dudas de docentes. Por un lado, Tania, mencionaste que cuando leíste el libro de Linklater, tuviste una, pues eso, como entendiste de una manera los ejercicios que ahora con el tiempo, con la práctica y demás, te das cuenta que es de otra manera. ¿Qué recomendarías para las personas que tienen ese primer acercamiento, que dicen, yo quiero eso, me voy a comprar el libro? No sé, ¿qué consejo les darías de, a ver, esto que vas a leer, no sé, como una introducción al libro, a la práctica desde tu experiencia? Bueno, yo creo que pues que lo lean con atención para empezar y que si pueden busquen alguna manera de verlo, de aproximarse de otra manera que no solo sea leído, sino que hay videos ahora con todo esto de lo que estamos hablando, pues hay videos accesibles de Kristin dando clase o de otros maestros. Entonces, creo que eso puede aclarar bastante, porque si no puede, creo que llegar a ser confuso muchas cosas, ¿no? Pero bueno, por lo pronto eso, no sé si todavía hay tiempo, Pamela, Rubén, porque creo que ya el tiempo, no sé si se está, bueno, no sé, pero eso Ya. creo yo, que buscar como otra aproximación que no sea la única el libro. Pero si pues, tienes ese libro, pues experiméntalo y ya luego encontrarás la manera de probarlo de otra manera, con un maestro o con un video, etcétera, ¿no? Claro. Creo que sí, ya estamos sobre tiempo. Me gustaría leer, escribe David Sicars, que ahorita está, si no me equivoco, en la segunda generación de maestros formados por el CEUVOS. Saludos, David. Dice, qué difícil entender las realidades de Latinoamérica. No puedo imaginar una clase de voz con 50 personas como la de Darío y a su vez profundizar en el trabajo y crecimiento personal de cada estudiante. Definitivamente dar clases es una suerte de resistencia. Saludos a todos, querides, les escucho atento. Gracias, David. De Gracias. acuerdísimo contigo. Sergio ha sido un gran maestro. Escribe Majo Nájera. Pues listo, creo que sí, ya nos extendimos bastante y creo que podríamos seguirle aquí platicando. Yo quiero agradecer mucho a Sergio Carazo y a Iraquere Lima, muchas gracias por conectarse, por estar aquí, por sus comentarios y pues bueno, también como decía David Sicars, por la resistencia, ¿no? De la docencia. Muchas gracias. Gracias, Rubén, coordinador del ciclo, de todo el ciclo de Manifestando lo Sutil desde el 2021 a la fecha. Gracias por también todas las gestiones que has hecho. Quiero agradecer también a la Facultad de Arte y al Departamento de Comunicación, tanto de la Facultad de Arte de la UNICEN como al Departamento de Comunicación de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a nuestra directora, la maestra Deyanira Triana Verástegui, que también está atenta de este ciclo, y a las universidades que se han ido sumando a este bello ciclo de Manifestando lo Sutil, que es la Escuela Nacional de Arte Teatral y el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Estén al pendientes para las charlas que siguen. Muchas gracias. Y gracias, Tania. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por esta charla que, como digo, le podríamos seguir, pero ha sido muy, muy enriquecedora. Me quedo justamente con muchas preguntas que ya después te haré. Y pues bueno, que sigan estos espacios de comunicación. Muchas gracias, Rubén, Pamela. Un beso Gracias. enorme para ustedes. Muchísimas gracias. ¿Sí? Seguimos en Gracias contacto. a todos los que se conectaron. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.